Los viajes misioneros de Pablo. Pablo, cuyo nombre original era Saulo, era un hombre muy importante que vivió hace mucho tiempo, poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Al principio, Saulo no creía en Jesús y perseguía a los discípulos. Pero un día, mientras Saulo iba de camino a Damasco, tuvo una experiencia increíble. Una luz muy brillante lo rodeó y escuchó la voz de Jesús. Desde ese momento, Saulo cambió su nombre a Pablo y decidió dedicar toda su vida a hablar de Jesús a todo el mundo. Primer viaje misionero. Después de convertirse en seguidor de Jesús, Pablo empezó sus viajes misioneros. Su primer viaje fue con un amigo llamado Bernabé. Salieron de una ciudad llamada Antioquía y viajaron a la isla de Chipre. Allí hablaron de Jesús en las sinagogas, que eran como iglesias donde los judíos se reunían para adorar y aprender. Y así muchas personas creyeron que Jesucristo vino a este mundo para ofrecer la salvación y la vida eterna a aquellos que ponen su fe en Él. Luego viajaron a otras ciudades, como Pergé, Iconio, Listra y Derbe. En cada lugar, Pablo y Bernabé compartían las buenas noticias sobre Jesús. Incluso curaron a un hombre que no podía caminar. Muchos judíos y gentiles, personas que no eran judías, creyeron en Jesús y se convirtieron en cristianos. Sin embargo, algunos líderes judíos se pusieron celosos y empezaron a perseguir a Pablo y a Bernabé, obligándolos a salir de las ciudades que visitaban. En Listra, algunos enemigos convencieron a la multitud de que apedrearan a Pablo. Lo arrestaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando los discípulos se reunieron alrededor de él, Pablo se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, él y Bernabé fueron a Derbe, donde predicaron y muchos creyeron en Jesús. Segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo comenzó en Antioquía. Esta vez, Pablo se llevó a Silas como compañero. Primero visitaron las ciudades donde Pablo y Bernabé habían predicado antes, para ver cómo estaban los nuevos creyentes. En Listra, Pablo conoció a un joven llamado Timoteo. Timoteo era un cristiano muy respetado y tenía una muy buena reputación entre los creyentes. Pablo decidió llevar a Timoteo con él a su viaje. Juntos viajaron y fortalecieron las iglesias en cada ciudad. En Filipos, una ciudad importante de Macedonia, Pablo y sus compañeros comenzaron a predicar. Sin embargo, no todo fue fácil. Pablo y Silas fueron arrestados después de liberar a una esclava que tenía un espíritu adivinador. Los dueños de la esclava estaban enojados porque ya no podían ganar dinero con ella. Pablo y Silas fueron golpeados y puestos en prisión. Milagro en la cárcel. Esa noche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, un gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero, pensando que los prisioneros habían escapado, estaba a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo, diciéndole que todos estaban allí. El carcelero, impresionado por el milagro, preguntó cómo podía ser salvo. Pablo y Silas le hablaron de Jesús y el carcelero y su familia se convirtieron y fueron bautizados esa misma noche. Después de Filipos, Pablo y sus compañeros fueron a muchas otras ciudades. Allí predicaron en la sinagoga y muchos judíos y griegos creyeron en Jesús. Tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero de Pablo fue una vez más para visitar y fortalecer a las iglesias que había fundado en sus viajes anteriores. Viajó a lugares como Éfeso, donde enseñó durante 2 años. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. Incluso llevaban pañuelos y delantales que Pablo había tocado a los enfermos y ellos eran sanados. También los espíritus malignos eran expulsados. Su mensaje era tan poderoso que muchas personas dejaron de adorar a los ídolos y empezaron a seguir a Jesús. El viaje de Pablo continuó por más ciudades costeras y el profeta agravó sobre los milagros que enfrentaría en Jerusalén. A pesar de las advertencias, Pablo estaba decidido a ir a Jerusalén. Al llegar, fue recibido por los líderes de las iglesias con alegría. Finalmente, Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma para ser juzgado. Aunque estaba prisionero, nunca dejó de hablar de Jesús. Durante su viaje a Roma, el barco en el que viajaba naufragó en la isla de Malta. Pablo y todos los demás a bordo sobrevivieron y fueron bien recibidos por la gente de la isla. Pablo incluso curó a muchas personas enfermas en Malta antes de continuar su viaje. Pablo viajó miles de kilómetros y enfrentó muchos desafíos para hablar de Jesús. Sus viajes misioneros ayudaron a difundir el cristianismo por todo el mundo. Su valentía y fe son un ejemplo para todos nosotros, mostrando que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier obstáculo para compartir el amor de Jesucristo.